Hola, ¿qué tal? Soy César Martínez, espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Queridos amigos y amigas, a lo largo de la historia conocida han existido muchísimos relatos de abducciones por todo el planeta. Pero esta vez aquí os traigo una abducción muy real y a un personaje público. A continuación vais a escuchar un pequeño fragmento de una entrevista realizada por Jesse Michael y doblada por Fernando Silva del canal La Señal, y donde se habla de la abducción a un presidente de Kalmukia, el señor Kirsan Nikolayevich, donde prácticamente desaparece de su habitación, de su domicilio, y aparece dentro de una nave gigantesca junto a unos seres vestidos de amarillo, en el año 1997, Moscú. Escuchen, por favor. Usted fue el presidente de Kalmukia, que es una de las 3 repúblicas rusas que es budista y la única república rusa europea que es budista. Y también fue presidente de la Federación Mundial de Ajedrez. Y quizás lo más importante para los propósitos de nuestro programa, que cubre el tema extraterrestre y la naturaleza de la realidad, es que usted es, hasta donde sé, el único líder de una nación prominente que fue secuestrado por alienígenas y llevado a una nave espacial mientras era un presidente en funciones en el año 1997. Por lo tanto, es un absoluto honor estar aquí. Quiero tal vez comenzar con la abducción en sí misma. Hablamos un poco sobre esto, pero ¿qué le sucedió en septiembre de 1997? What happened to you in September of 1997? Bueno, sucedió lo más ordinario, probablemente lo que le sucede a muchos alienígenas, es decir, terrícolas. Sabes, nosotros los llamamos alienígenas y ellos nos llaman del mismo modo porque somos la 5ª civilización en nuestra Tierra. Todo parecía ordinario. Fue a finales de septiembre de 1997. Yo estaba en Moscú en un viaje de negocios en ese momento. Me estaba preparando para regresar a Kalmukia para celebrar la Semana del Autogobierno Juvenil. En Kalmukia llevamos a cabo un experimento donde entregamos todo el poder de la República a jóvenes menores de 25 años, desde el cargo de presidente de Kalmukia hasta los ministros, el primer ministro y los jefes de distrito. Pero antes de eso los entrenamos durante aproximadamente un año. La idea era mostrar que todo avanza, que la nueva generación debe aprender y asumir responsabilidades. Así que yo estaba en un entorno de trabajo regular y alrededor de las 10 de la noche regresé de nuestra oficina de la República de Kalmukia, que se encuentra en Moscú, no lejos de mi departamento. Llegué allí, encendí la televisión como de costumbre y me acosté a dormir para descansar un poco. Later, I kept analyzing the situation. Luego analicé la situación. ¿Fue un sueño o no? Pero tuve 3 testigos. Mi chofer, mi asistente, que es el ministro de la República de Kalmukia, y mi amigo, que vino a buscarme al día siguiente. Así que yo lo que hice fue apagar la televisión y tras esto fue como una visión, como un medio sueño. Pero creo que fue la realidad porque vi a alguien, o mejor dicho, se escuchaba un sonido. Mi apartamento está en el último piso. Solo queda allí el techo de arriba. No había balcones cercanos para moverse de un lado a otro. Era septiembre y siempre duermo con la ventana abierta. Y de pronto alguien me está llamando. Me acerqué a la ventana y había algo como un tubo translúcido brillante hecho de alguna materia. O tal vez algún tipo de energía, y alguien me llamó para ir allí. El tema es que al principio pensé si ir o no, como lo haría cualquier persona porque aquello era muy extraño. Pero decidí ir. Al final del día todo lo desconocido me resulta interesante. Así que fui por este tubo o corredor y me encontré en un espacio, una sala muy grande. So I went along this tube or corridor and found myself in a space, a very large space. There were many people. Había mucha gente, o más bien seres muy similares a nosotros. Como escribió el gran Buda hace 2600 años, en nuestro sistema solar hay 4 planetas más similares al planeta Tierra, donde vive prácticamente la misma gente exacta, solo con diferente color de piel y por lo tanto no fue demasiado sorprendente para mí. Sabes, en mi infancia, cuando jugábamos al fútbol, vimos un platillo volador flotando sobre la cancha con unas pocas docenas de niños que
lo observamos. Más tarde, cuando estuve en el campamento de verano Artex cerca del monte Ayudag, en la República de Crimea, y más tarde cuando servía al ejército soviético, también vi ovnis. Ayudag in the Republic of Crimea, and later, when I served in the Soviet Army as well. So, what did Entonces, ¿cómo lucían los alienígenas? ¿Cómo eran los rostros y qué llevaban puesto? I saw them clearly. Los vi claramente, aunque faltaba un poco el aire. Llevaban vestiduras amarillas. Uno de ellos sugirió que debería presionar en algún lugar aquí en el pecho. Así que presioné y luego fue fácil respirar de nuevo. Y entonces me sentí bastante cómodo. El aire incluso olía como el mar o el bosque o algo así. Estaba bastante tranquilo. No estaba nervioso. Solo pregunté, ¿estaremos aquí por mucho tiempo? Y me dijeron, volveremos pronto. They said, "We'll be back soon." Then I remembered the science fiction stories I had read about Luego time. recordé las historias de ciencia ficción que había leído sobre la fluctuación del tiempo y me dije, tal vez pase una hora aquí y en la Tierra habrán pasado 100 o 1000 años y cuando regresemos allí no encontraré a mis amigos, ni a mi familia, ni a nadie. Tal vez nos encontremos allí en otro tiempo, en otro milenio. Pero el que me escoltaba dijo, está bien, te devolveremos a donde te tomamos. But the one who was escorting me said, "It's fine. We'll return you to where we took you from, and at the same time." I was a bit surprised. Hay que decir que me sorprendió un poco al principio porque yo estaba hablando y ellos no. Me recordaba a mis reuniones con la profeta búlgara Baba Vanga, una profeta muy famosa. Ella era ciega. Respondía antes de que el traductor tuviera tiempo de terminar de hacer la pregunta. Fue la misma situación con estos seres que estaban en nuestro planeta en ese momento. Así que hice una pregunta con calma y ellos respondieron a través del pensamiento. Well, on our planet at that moment in time. So I calmly asked a question, and they answered, through thoughts. You know, ¿Sabes que se dice que hubo una vez un estado o una civilización llamado Atlántida, donde la gente también se comunicaba a través del pensamiento? E incluso ahora en la Tierra hay una tribu en Australia que parece que se comunica así a la distancia. I asked to be shown around to see where I was. It was probably a spaceship. Pedí que me mostraran el lugar para ver dónde estaba. Probablemente era una nave espacial, un espacio abierto muy grande, como del tamaño de varios campos de fútbol. Nadie me prestaba atención en realidad. Todos parecían estar ocupados con sus propias tareas y caminaban de aquí para allá. Había algo que parpadeaba, como pantallas, diferentes colores e imágenes. Y pregunté, ¿pueden conectarse a la televisión desde aquí? Hay muchos canales como CNN o Russia Today o Al Jazeera. ¿Por qué no pueden dirigirse a la Tierra ahora mismo y dejar que la gente de la Tierra sepa que existen, que han llegado y que ahora están observando? O yo podría dirigirme a ellos en su lugar y decirles que los he conocido a ustedes, que son interesantes. Get lifted off from the ground towards the new, the unknown. They looked at me and said, "It's still early." Pero me miraron y dijeron, aún es temprano, aún no han alcanzado el nivel en su desarrollo de su civilización para comunicarse con nosotros. Y yo les dije, pero ¿cómo es eso? Si tenemos televisión, internet, naves espaciales. Y ellos preguntaron, ¿ustedes conversan con las hormigas? Y yo le dije que no. Bueno, aún no hemos aprendido a hablar con las hormigas, vivimos en dimensiones diferentes. Pero luego me dijeron lo siguiente, el único logro de su civilización es que nosotros los creamos a ustedes, los seres inteligentes, no solo a los humanos, sino a todo lo que los rodea, como los animales, todo lo que vive a nuestro alrededor también tiene inteligencia. Lo mismo pasa con los gatos, perros, vacas. El único salto civilizatorio de ustedes es que antes solían comerlos crudos y ahora los matan, los cocinan y los comen en restaurantes a la luz de las velas. Ese es su nivel de desarrollo. Cada criatura que vive en el universo debe pasar por ciertas etapas y ustedes todavía se destruyen unos a otros. Nosotros los creamos así. Les dimos una tierra hermosa, ríos, lagos, mares, y ustedes la contaminan con desechos industriales. Gave you a beautiful land, rivers, lakes, seas, and you pollute it with industrial waste, burn, cut down these forests.
queman y talan estos bosques. Me dijeron que en ese momento había más de 117 conflictos armados ocurriendo en todo el planeta. Y también me dijeron, son tan hermosos, tienen 2 brazos, 2 piernas, una cabeza sobre los hombros. Sin embargo, dirigen toda su ciencia y esfuerzos hacia la invención de armas para matarse entre sí, tanto como sea posible. Ya sean armas bacterianas, químicas, atómicas o de neutrones, siempre están intentando formas nuevas de matar a más personas. Y eso me recordó a las palabras de Albert Einstein cuando le preguntaron ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué armas se usarían? Y él dijo, no sé sobre la Tercera Guerra Mundial, pero sé que lo que la gente usará en la Cuarta Guerra Mundial serán palos y piedras, como nuestros antepasados. Y así terminó nuestra discusión sobre si deberían presentarse en la televisión o no. Fourth World War. On the other hand, they said they didn't want to disrupt. Por otro lado, dijeron que no querían interrumpir el curso de nuestra civilización. Me dijeron, actualmente se encuentran todavía en un nivel embrionario. Tienen un científico, Charles Darwin. Él dijo que todo avanza evolutivamente. Los primeros seres vivos estaban en el agua, luego salieron de ella. Luego hubo un mono y así los humanos evolucionaron de los monos. And so humans evolved from monkeys. On the other hand, there are various religious. Por otro lado, hay varias enseñanzas religiosas. Tienen libros como la Biblia en el cristianismo y otros como el Islam, el budismo, el judaísmo y otros libros que hablan de algo más. Así que imagínense si decimos por televisión ahora que hemos estado aquí durante mucho tiempo, millones de años, observando. Y no solo nosotros, sino que otros también. Back in his time, en su tiempo, el gran científico ruso Konstantin Tsiolkovsky dijo que ni siquiera el universo entero, sino simplemente nuestra propia galaxia y el sistema solar están repletos de diferentes civilizaciones inteligentes. Y hasta que no superemos nuestro egocentrismo, tal contacto, tal comunicación probablemente no va a suceder. La ciencia oficial demuestra constantemente que el único ser inteligente es el humano en este planeta. Si no superamos esto, entonces nunca conoceremos a nadie y permaneceremos constantemente en estos 3 espacios, en 3 dimensiones. Entonces, solo conocemos 3 dimensiones, ¿verdad? Porque hay una cuarta y una quinta. Mientras hablamos, aquí en este hermoso lugar, en el centro de la capital de Albania, tal vez también haya otros mundos paralelos. Tal vez estén jugando al ajedrez, teniendo una conversación. maybe there are other parallel worlds too. Maybe they are playing chess, having a conversation. And what did ¿Y this cómo era la nave espacial? Sé que dijo que era grande, tal vez del tamaño de varios campos de fútbol. Pero ¿cómo era el tipo de arquitectura? ¿Era de metal? ¿Parecía estar hecha de un material no fabricado en esta tierra? I only saw it from the inside. Solo la vi desde el interior porque aparecía allí inmediatamente. Era un espacio grande, como de varios campos de fútbol. Luego caminamos un rato. Había pantallas o láminas de vidrio. Pero lo más interesante que noté, cuando luego analicé toda la situación, fue que no me prestaban atención en lo absoluto. Uno de ellos simplemente me decía algo y eso era todo. Simplemente aparecía allí y no les importaba. Eran altos, vestidos con estos trajes amarillos y eso fue todo. Y realmente no me prestaron atención. And they didn't really pay attention to me. One of them led me to a large porthole. Uno de ellos me llevó a un gran ojo de buey, como una ventana con forma de ojo de buey. Y la razón por la que me di cuenta de que era una nave fue porque no solo estaba flotando sobre Moscú, sino que parecía moverse libremente, desplazándose a través de diferentes tiempos, diferentes espacios y dimensiones. ¿Por qué? Porque en la Tierra no se podía ver nada parecido. Estaba mirando y había algo como un pozo ardiente, como un planeta que emitía calor. Y de allí estaban sacando una especie de cilindros, o tal vez no cilindros, sino más bien como cajas. Estaban cargando eso en la nave. Tal vez estaban recolectando algo. Tal vez realizando experimentos. O tal vez habían aterrizado en algún otro planeta mientras yo estaba allí. Podrían haber bajado allí y llevado esas cajas con ellos. Probablemente nos movíamos también por el espacio. We were probably moving through space. Maybe it came Tal vez venía de la cuarta dimensión, porque ahora, según la mecánica cuántica, según la teoría cuántica, los objetos pueden moverse en cuestión de segundos de un extremo del universo a otro. Así que, bueno, tal vez era la Tierra, solo que del otro lado. Tal vez era el lado lejano de la Luna, pero por dentro era algo ordinario. Era como una habitación, y se parecen a nosotros. Como ya mencioné, tienen ropa amarilla, y prácticamente no hablan. Probablemente comunicaban pensamientos entre sí
sentía la distancia. Yo no sentí nada inusual. Pero bueno, sí parecía que estaba en algún tipo de laboratorio. Un laboratorio científico o un laboratorio práctico. It seemed like I was in some kind of laboratory, a scientific laboratory, or a practical laboratory. I realized it was a spaceship. Me di cuenta de que era una nave espacial porque había personas un tanto diferentes a mi alrededor. Pero por otro lado, tal vez podrían influir en el estado de la mente para que una persona no se vuelva loca de inmediato. Hay que tener también en conocimiento de todos el saber de que al ser un personaje público es importante, pues la desaparición de esta persona, casi más de una hora de su domicilio, provocó las alertas en todo lo que son la seguridad de estos personajes públicos, ¿no? Como son sus escoltas, el servicio secreto, etcétera, etcétera. Ya que estuvieron estas personas durante un buen rato buscándolo por toda la habitación, la planta del hotel, entraron en la habitación varias veces y luego apareció de la nada, lo cual se quedó todo el mundo perplejo. Hubo su investigación, hablaron con él expuso todo lo que están ustedes escuchando, en fin. Las pantuflas estaban en su lugar, los teléfonos estaban en su lugar, revisaron el baño y todas las demás habitaciones del departamento, pero bueno, yo no estaba allí. Simplemente la puerta del balcón estaba abierta y eso era todo. Bajaron, preguntaron al de seguridad y él dijo, bueno, no lo vi salir por ninguna parte, el edificio no es muy grande. Revisaron las cámaras de seguridad y nadie llegó ni se fue, nadie salió volando, pero la cámara tampoco miraba al cielo, principalmente a la entrada y la salida, y durante una hora entera estuvieron buscando, preguntándose dónde estaba yo. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.